Listo. Entonces el ejercicio dice, un avión vuela horizontalmente a una altura h. Ahí tenemos el avioncito que está volando a una cierta altura. Ahí está. Listo. Entonces, esta altura h no nos da, ¿no? Listo, ¿qué más? Dice, con rapidez de 360 kilómetros por hora. La rapidez de este avión o velocidad es 360 kilómetros por hora. Para convertir esto a metros por segundo, porque seguramente vamos a jugar con la gravedad, y la gravedad está en metros por segundo al cuadrado, entonces es mejor dividirlo entre 3.6 y listo, vamos a tener en metros por segundo la velocidad. 360 entre 3.6 va a ser 100, así de rápido puedes convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. En el instante que pasa por la vertical de un punto P, ahí está, aquí vamos a poner punto P, ahí está. Un cañón antiaéreo le lanza un proyectil con una dirección que forma un 360. Este es el antiaéreo que dice que va a tener acá va a tener un ángulo de inclinación de 60 grados. Ahí está, dice, con el plano horizontal. Si el proyectil hace impacto en el avión 3 segundos después del disparo, pero creo que esto lo vamos a tener que hacer girar, no lo estoy viendo a 60 grados. Ahora sí. Entonces, ahí a 60 grados, con la vertical. Ahora sí, a 60 grados con la vertical, nosotros sabemos que el cohete va a salir disparado y que puede darle al avión. Dice que le va a dar, ¿no? Le va a dar. Nos están diciendo que va a golpear al avión. Pero aquí hay algunas opciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta, muy importantes. A ver, el proyectil puede ser que le dé al avión así, como bajando, ¿no? Porque va a ser movimiento parabólico, veremos qué tipo, ¿no? Como también puede darle así, de forma horizontal. Como también puede darle así, de forma vertical. Entonces la bala que va a salir de acá, la balita, puede llegar a impactar con el avión de forma horizontal, de arriba para abajo o de abajo para arriba. ¿Cuál de las tres opciones? ¿Cuál de las tres opciones será el caso en el que el proyectil le da? Porque nos dice que pasan cuántos segundos para que le dé. Eso lo anotamos, 3 segunditos, ¿no ven? Entonces, ¿cuál de estas tres opciones? Aquí te lo voy a escribir, mira. A saber cuál es la dirección, fíjense, el vector de la velocidad final, la que la bala impacta al avión. ¿Listo? Se necesita hacer análisis vectorial. Así es. Ahí bobitas. Entonces necesitamos hacer el análisis vectorial para saber cuál va a ser la dirección de ese vector. Dirección, ¿no? Porque el ángulo es el que nos va a dar, bueno, no el ángulo, el signo es el que nos va a dar. Y el signo de la velocidad de I es el que vamos a poder nosotros observar para saber cómo es que está llegando. Entonces, el análisis vectorial es con el eje de las Y. Es con el eje de las Y. Entonces, nosotros vamos a trabajar con el eje. Vamos a borrar esto. Chao. Y vamos a graficarnos el eje. A ver, aquí el eje de las Y y aquí el punto P que nos dan el ejercicio y aquí el eje de las X. Muy bien, listo, ya está. Entonces, ¿cómo trabajamos? Se supone que acá está la altura H y aquí abajo es 0 metros, ¿ya?
Aquí es 0 metros y aquí es h, ¿no? Ahora, en la recta de las X es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque la bala va a partir de 0. Vamos a poner 0 metros esta posición, ¿sí? Y donde va a llegar, fíjense, vamos a hacerlo con otro color incluso, donde va a llegar, o sea, a darle al avión, a impactar con el avión, donde va a llegar a impactar con el avión va a ser el X final. Pero ubica que vas a tener dos X final. Un X final va a ser de la bala y otro X final va a ser del avión que se está moviendo, ¿no ve? Que se sigue moviendo, ojo, aquí está, se sigue moviendo. ¿Con cuánta velocidad? Con 100 metros por segundo, ¿no? Ya hemos convertido, era 360 km por hora, pero ya hemos convertido a 100 metros por segundo. Entonces, ahí está el movimiento, sigue moviéndose, ¿no ve? Entonces, esta es la clave de esto. Te das cuenta que la condición que te dé el ejercicio, la condición importante que te dé el ejercicio es el que te va a ayudar a resolverlo. Entonces, si las posiciones finales de ambos tienen que ser iguales, aquí voy a copiar pues sus ecuaciones. Posición final es posición inicial más velocidad por tiempo. Así, esa es la ecuación de la posición final. Porque el movimiento parabólico, hemos explicado el sábado, que tiene MRU en el eje X, movimiento rectilíneo uniforme, por eso la ecuación. Y eso va a ser igual a, bueno, el avión, bueno, haremos con los colores que corresponden, ¿ya? Entonces, el análisis del movimiento parabólico va a tener esta ecuación: X inicial es igual a velocidad en X por el tiempo, porque para que se dé este tipo de movimiento parabólico, tiene que ser el movimiento en el eje X, tiene que ser con movimiento rectilíneo uniforme, o sea que tiene que exhibirse con esta ecuación. Ahora eso va a ser igual a lo del avión, que hemos anotado con un color negrito, que va a ser la misma ecuación, más velocidad por tiempo, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto es la posición inicial de ambos? De ambos va a ser 0, porque en cuanto pasa el avión por la parte de arriba en su misma vertical, es que dispara el antiaéreos, ¿no? 0 para los dos. Más, ¿cuánto es la velocidad en X? Ah, eso no sabemos, ¿no? No conocemos la velocidad en X. En sí, este vector velocidad es el que nos están pidiendo saber. Esta velocidad inicial, esta de acá, es la que nos piden saber. Y esa velocidad nos va a permitir encontrar tanto su eje X como su eje Y, ¿no? ¿Y cómo vamos a encontrar sus dos ejes? Ah, con el ángulo. O sea, aquí va a ser la velocidad en X, velocidad inicial por coseno del ángulo. ¿Por qué? Por coseno, porque es adyacente, es el que está a su lado. Y este otro va a ser velocidad inicial en Y, porque en el eje Y existe la gravedad. La aceleración en el eje Y es la gravedad, ¿no ve? Entonces, eso va a ser de que esta velocidad inicial en Y, cuando llegue allá, va a ser velocidad final en Y. Entonces, va a haber cambio de velocidad. Pero esta velocidad en X, esta es constante, o sea, no cambia en el eje X, ¿no? Entonces, ese va a mantener. Entonces, aquí también le pondremos su descomposición, velocidad inicial por seno de 60, ¿no? Entonces, esta velocidad constante de la bala lo podemos reemplazar acá. Nos vamos a dar un buen espacio. Ahora sí, ahí va a entrar. Velocidad en X es velocidad inicial por coseno de 60 por el tiempo. Ahora, el tiempo nos dice que son 3 segundos. 3 segundos para que suba, 3, que va a ser igual a la velocidad posición inicial del avión, que es 0, a la misma posición en X, más la velocidad del avión, que es 100 por el tiempo, que es el mismo. El mismo tiempo en que la bala va a subir, el avión se va a mover. Se va a mover el avión. Entonces, el mismo tiempo va a pasar. Entonces, acá vamos a poner 3 segundos igual. Vamos a ordenar un poquito. Ahí. Y aquí vamos a poner 3 segundos de tiempo también, ¿no? Entonces, por 3 aquí. ¿Qué es lo único que nos queda? ¿Cuál es la única incógnita que nos queda? La velocidad inicial. Entonces, vamos a despejar
velocidad inicial por, ¿cuánto es coseno de 60? Es 1/2 por 3, y eso va a ser igual a 100, 300 más 0 es 300. Aquí la velocidad, podemos anotar así, 3 velocidad inicial sobre 2, para verlo mejor. Entonces 2 puede subir a multiplicar y el 3 baja a dividir. Entonces sería 600 entre 3, la velocidad inicial del antiaéreo para poder derribar al avión en 3 segunditos, como nos dice, tendría que ser 200 metros por segundo, que sería el inciso D, ¿no? Y ahí está. Entonces, esa es la... Así de simple puede ser el ejercicio. Pero algo importante, que la curiosidad que nosotros teníamos era esto, ¿no? Esta era la curiosidad más importante. ¿Será, o cuál será la dirección de la velocidad final cuando impacte con el avión? Porque si te das cuenta, lo único que hemos hecho nosotros es analizar el eje X. No hemos analizado el eje Y como para decir si sube, baja y demás, ¿no? Hemos hecho el análisis vectorial, está bien, como corresponde, hemos descompuesto así. Pero el eje Y es el que nos va a decir cómo impacta. Y como ya tenemos el tiempo, de 3 segundos, nos va a ayudar, pues, a encontrar lo que es la velocidad final en Y, y así de esa forma saber cuál es el movimiento que realiza con el impacto. Entonces vamos a recorrer un poquito esto para poder realizar el procedimiento y listo. Entonces nos vamos a poner aquí el eje Y. Como estamos en análisis vectorial, velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Hay que diferenciar del X por si acaso. Final del Y, esto es lo que queremos saber. Velocidad final del Y va a ser inicial del Y. Como ya sabemos que la velocidad en sí es 200, aquí ya podríamos reemplazar, ¿no? O sea, la velocidad inicial en Y, que está acá, la velocidad inicial en Y que está acá, la vamos a reemplazar acá. ¿No ven? Reemplazando vamos a tener lo siguiente. Va a ser velocidad inicial por seno de 60 más gravedad por tiempo. Entonces la velocidad final en Y va a ser 200 seno de 60 más, bueno, en análisis vectorial, ¿qué signo tiene la gravedad? Tiene negativo. Entonces ese negativo lo vamos a poner con rojo para que se note. Menos 10 por... Ahora, ¿cuánto tiempo transcurría? ¿Te acuerdas? Sí, son 3 segunditos por 3 ahí, ¿no? Entonces vamos a sacar el valor. La velocidad final en Y sería 200 por seno de 60, es raíz de 3 sobre 2, menos 30 sería aquí, ¿no? Menos 30. Entonces la velocidad final en Y sería 100, porque pues vas a simplificar. Aquí 200 con 2 vas a simplificar y te va a quedar ¿cuánto? 100 raíz de 3 menos 30. ¿Qué signo va a salir? Así, en un tanteo. ¿Cuál es el signo que saldría en tanteo de esto? Positivo, ¿no? Va a salir positivo. Raíz de 3 es 1 punto algo. 1 punto algo por 100 sigue siendo mayor a 30. Entonces aquí el signo va a ser positivo. No importa el valor, no me importa. Pero va a ser positivo. ¿Qué significa? Que el vector velocidad final en Y es positivo, o sea que está de subida. ¿No ve? Como está de subida, esta sería la respuesta correcta. Entonces, como está de subida, esta sería la respuesta correcta, ¿no? Para la velocidad positiva que nos sale. Así choca la bala. No choca ni horizontal ni de bajada. Choca subiendo. ¿No? Cuando está subiendo todavía la bala. Muy bien. El ejercicio dice si A y B se impulsan simultáneamente y chocan al cabo de 6 segundos. Ese tiempo muy importante. Cuidado, no nos olvidemos, ¿no? 6 segundos. ¿Listo? En el instante en que B logra su altura máxima. Ese es otro dato muy importante. Que nos diga que logra altura máxima. Logra altura máxima significa lo siguiente. A ver, vamos a ir
articulando el ejercicio y graficando al mismo tiempo, porque la gráfica en estos casos es clave. A ver, con rojo, vamos a hacer todo este ejercicio, todo este cuerpo con el color rojo. Entonces, si va a llegar a una altura máxima, como dice, ahí está. Aquí dice que esto es H máximo. ¿Qué significa que llega a una altura máxima? ¿Cuáles son los datos de velocidad en la altura máxima? La velocidad en X se va a mantener constante. Y la velocidad inicial, la velocidad en Y, ¿cuánto va a ser ahí arriba? Si es altura máxima. 0. Todo lo que sube tiene que bajar. La velocidad en Y va a ser 0. Entonces, a partir de ese punto va a bajar. Pero no va a bajar. Nosotros vamos a analizar solamente hasta que choquen. Y dice que el choque se produce justamente cuando llega a su altura máxima. Bueno, entonces gracias a esa altura máxima tenemos un dato, ¿no? Que es la velocidad en Y0. Bueno, aquí abajo tenemos dos velocidades. Una en X y una en Y, ¿no? Sus componentes de la velocidad principal. Entonces, acá, esta va a ser la velocidad en X y esta va a ser la velocidad inicial en Y. Listo, ya está. Entonces, esta velocidad inicial en Y, que debe tener un valor, una magnitud para impulsar la esfera hasta ahí arriba, se va a convertir en 0. Aquí un valor y aquí 0, ¿no? Y el X se va a mantener constante, es el mismo. Ya está. Ahora, ¿qué más? Nos da un tiempo de 6 segundos, no te olvides. O sea que, gracias a ese tiempo de 6 segundos y las velocidades, yo puedo encontrar algún dato. Ahora vamos a ver, esta ecuación es la que vamos a utilizar. Ah, sí. Antes de utilizar las ecuaciones. Si llega a su altura máxima, este sería un movimiento semiparabólico. Entonces, en movimiento semiparabólico, como solo sube, la gravedad en la subida es negativo. 32. Menos 32 porque vamos a trabajar con pies por segundo al cuadrado, no vamos a trabajar con metros. Entonces, la ecuación de nuevo, velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo, nos va a servir para encontrar algún dato. Final en Y arriba es 0. La inicial en Y abajo no nos da, es un dato que necesitamos. Ahora, ¿qué más? La gravedad es menos 32, podemos poner menos 32 directamente acá, por el tiempo que son 6 segunditos, ¿no? Que nos decía, de principio nos daba ese dato, 6 segundos. Menos 192, eso menos 192 va al otro lado con positivo. 192 pies por segundo es la velocidad inicial en Y. Entonces con eso sale, ¿no? Disparado. Con esa velocidad inicial en Y sale disparado esta esfera rojita para llegar después a su altura máxima en el choque, ¿no? Muy bien, a ver, leeremos el ejercicio entonces. Si A y B se impulsan simultáneamente y chocan simultáneos, 6 segundos para ambos, ¿no? Y chocan al cabo de 6 segundos, en el instante en que B logra su altura máxima, halla la distancia de separación vertical. A ver. Dice separación vertical por si acaso, ¿no? O sea, ¿cuánta separación entre los puntos de lanzamiento A y B si A se lanzó con 160? Oh, mira, te da otro dato de A también. La velocidad de lanzamiento dice que 160 pies por segundo. Listo. Uy, con eso podemos hacer maravillas, ¿no? Podemos descomponer. Porque siempre en un vector que te den su módulo y su dirección, vas a poder encontrar sus componentes. Siempre. Entonces aquí vas a poder encontrar que va a ser 160 directamente la hipotenusa por coseno, porque está al lado del ángulo, coseno de 53. Y aquí 160 por seno de 53, ¿no? Ya está. Entonces nos pide encontrar la separación vertical entre los puntos de lanzamiento A y B. La separación, ¿a qué separación? ¿Cuál es la distancia vertical que existe entre ambos para que choquen de esta manera, con esas características? Entonces necesitamos encontrar la altura máxima. Para encontrar la altura máxima tenemos la siguiente ecuación. Altura máxima es igual a velocidad inicial en Y
por el tiempo más 1/2 la gravedad por tiempo al cuadrado. O sea que la altura máxima va a ser en sí la altura a la que está separada el rojo. Vamos a encontrar la del azul y los vamos a sumar. Entonces, altura máxima va a ser igual a velocidad inicial en Y. ¿Cuánto es la velocidad inicial en Y? Ya hemos encontrado, aquí está. Es 192. 192 por el tiempo 6 segundos que nos da el ejercicio, que es el tiempo en que chocan. Aquí directamente menos 16 podemos poner, copiando su signo, 1/2 por la gravedad, por 6 segundos al cuadrado. Entonces, no te olvides, los 6 segundos estamos utilizando, que me da el ejercicio que me dice que es el tiempo de choque. Entonces, esa altura máxima, entonces el resultado aquí nos da 576 pies. Un poco extraño este resultado, 576 pies, porque la separación entre los dos, según el ejercicio, nos tiene que salir 384. Y ya no sale mayor, es 576 la altura máxima más. ¿Estará correcto? Medio raro el ejercicio, pero bueno, tal vez la gráfica también esté mal, ¿no? Vamos a ver si la gráfica realmente es como dice el ejercicio. Entonces, ya está, ya habríamos encontrado la altura máxima, bueno, la altura que se mueve, la distancia que se mueve la esfera roja. Ahora, la esfera azul, según nuestro gráfico, la azul se va a mover así, ¿no? Va a empezar acá y va a acabar aquí abajo. O sea, va a ser este tipo de movimiento. Así. Ese tipo de movimiento va a realizar. Y para este tipo de movimiento nosotros necesitamos la recta de las Y's. ¿Por qué necesitamos la recta de las Y's y la recta de las X? Porque este tipo de movimiento se llama movimiento parabólico incompleto y se hace con un análisis vectorial, porque está subiendo y bajando. Como este solo subía, es un análisis escalar, ¿no? Escalar. Entonces aquí vamos a ponerlo con el mismo color azul, mejor, porque estamos trabajando con la esfera azul. Entonces, movimiento parabólico incompleto, análisis vectorial. Muy bien, a ver, entonces empezamos acá y empezamos, dice el ejercicio, con dos vectores, dos componentes bien marcaditos, ¿no? Este dice que es 160 seno de 53 y este nos dice que es 160 coseno de 53. Listo, entonces gracias a esos datos vamos a poder encontrar más rápido, ¿no? A ver, la altura a la que se encuentra esta esfera es Y inicial, que no sabemos cuánto es. Como llega hasta abajo, esta altura, esta posición final es 0, Y final, ¿no? Y final es 0. Y inicial no sabemos, es lo que queremos saber más bien para saber la distancia entre los dos, la distancia vertical. Entonces, Y queremos encontrar. Para encontrar Y, nosotros podemos jugar con la asesina de ejercicios complicados, que es Y final menos Y inicial, que va a ser igual a velocidad inicial en Y por tiempo, más 1/2 la gravedad por tiempo al cuadrado. O sea que Y final va a ser 0, menos Y inicial, que no sabemos cuánto vale. La velocidad inicial en Y es la vertical, que es 160 seno de 53, nos dan los datos del ejercicio. Por el tiempo, ¿cuánto tiempo va a transcurrir? 6 segundos nos da el ejercicio, ¿no? Los dos se mueven simultáneamente, nos dice 6 segundos. Más, bueno, aquí directamente menos 1/2 por 32 va a ser menos 16. 32 por la gravedad, ¿no? Entonces en el análisis vectorial, la gravedad, como es un vector que siempre está hacia abajo, dirigido hacia abajo, se toma como negativo. Y en este caso, 32 pies por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces ahí está, menos 16 porque lo he partido a la mitad por el 1/2. Por 6 otra vez al cuadrado. No te olvides que el 6 es un dato, ¿no? El resultado sale más 190.6. Si nosotros multiplicamos por negativo para que desaparezca este, si no, vamos a tener menos 190.6.
¿Está bien que salga negativo? ¿Existe la posición inicial negativa? Sí existe. Está mal dibujado esto. Porque si nos sale negativo significa que está empezando abajo de él, no arriba. Tendríamos que borrar este gráfico y hacerlo correctamente. Y la esfera de acá la vamos a mover abajo. Y inicial está aquí abajo. Y el movimiento que va a realizar esta pelotita va a ser así. Así va a ser el movimiento que va a realizar. Entonces esta gráfica está mal, ¿no? Fíjense que comenzamos acá con la velocidad inicial. Ahí está, de 160, velocidad inicial, vamos a poner. Y aquí vamos a poner sus dos componentes. El X, 160 coseno de 53, hemos dicho. Y este de acá, 160 por seno de 53, ¿no? Ahí está, entonces los dos. Pues así es como se mueve esta pelotita azul. Entonces, está bien que salga 190 negativo, ¿no? Este es el movimiento que realizan las esferitas. Todo lo que sube tiene que bajar. Y el rojo directamente va a subir a chocar, ¿no? Esta altura de 0 para abajo es 190. Vamos a poner así. 190.6. ¿Listo? Y el de rojo, tenemos aquí también otra alturita. La altura del rojo dice que son 576 pies. Entonces acá, la altura que están separados es esta de acá. ¿Lo ven? Esta es la altura que van a estar separados. ¿Cuánto es esta alturita? ¿Cómo encontramos esta altura? Sabiendo que el rojo se ha movido 576 y el azul ha subido y ha bajado, y en ese lapso tenemos un cambio de alturas, de posiciones de 190. ¿Cómo calculamos esto? Simplemente tendríamos que restar, ¿no? Tendríamos que restar 576 metros, o bueno, pies, menos 190.6 pies, y de ahí sacar el cambio de alturas. 385 pies.